Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, comienza Mirada Financiera. Nos pillaron, estábamos conversando con Gonzalo Sangüesa antes del programa, economista y socio de Consul. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Casi salimos al aire, menos mal. Veo. Hoy día tenemos varias cosas que conversar. Hay reunión de política monetaria del Banco Central. Hace un rato habló Janet Yellen de la Reserva Federal. Efecto Trump en los mercados, en el dólar. Vamos a hablar de hartas cosas. Espero que los 30 minutos nos alcance. Partimos por las bolsas, ¿te parece? Me parece. Un día bastante mixto, pero más bien en positivo, porque salvo Hang Seng de Hong Kong, que bajó en un 0,08%, Shanghái arriba, un 0,20% y Nikkei plano. Nos vamos a Europa, tenemos el FTSE 100 de Londres que avanzó en el día de hoy un 0,67, el CAC 40 de París también avanzó un 0,59, el DAX alemán un 0,20 y el IBEX 35 de España también crece un 0,74. A nivel americano nos vamos a Estados Unidos, el Dow Jones crece un 0,07, el Standard & Poor's también aumenta un 0,31 y Nasdaq, el tecnológico, en un 0,56 arriba. ¿Cómo está la bolsa local? El IPSA crece hasta ahora un 0,17% y el ISPA también aumenta un 0,16. ¿Qué pasó con el cobre? Ayer tuvo una semana, o sea, un día de respiro al cerrar con un alza luego de 2 sesiones consecutivas con fuertes bajas. Este jueves cerró en la Bolsa de Metales de Londres nuevamente con pérdidas. Así el metal rojo cayó en un 0,60% al transarse en $2.46 la libra contado grado A. ¿Qué pasó con el dólar? Tuvo un avance de casi marginal, 0,2 pesos, 6,75,3, pero va en la tónica de un avance. Dicen algunos expertos que podría llegar a 6,80. ¿Tú crees lo mismo? Yo creo que sí, yo creo que estamos en un escenario, digamos, en que las monedas emergentes se van a seguir depreciando porque, como tú lo mencionabas, el programa de Trump no se conoce definitivamente lo que va a hacer, se conoce lo que él propuso en la campaña, no sabemos realmente lo que va a terminar haciendo, pero todo indica que va a ser una política fiscal más expansiva. Eso significa menores impuestos en Estados Unidos, más gasto fiscal y también más déficit fiscal. Cuando hay déficit fiscal, las tasas de interés suben en Estados Unidos y eso hace que los capitales vuelvan a Estados Unidos y se vayan de la economía emergente. Por lo tanto, la fuerza que va a estar moviendo las monedas en los próximos meses va a ser esta política monetaria más restringida en Estados Unidos, tasas de interés más altas, con economía emergente que las tasas de interés no van a subir y por lo tanto los capitales se van a ir de la economía emergente a Estados Unidos. ¿Y eso ya comenzó a pasar, Gonzalo? Comenzó a pasar la misma noche que se anunció, ¿no es cierto?, que Trump era el nuevo presidente y que él mandó un discurso muy republicano cuando ganó. Eso tranquilizó bastante a los mercados. Hasta cuando aumentó la probabilidad de que él ganara, los mercados iban cayendo fuertemente, pero una vez que él ganó y que entregó un discurso bastante republicano, como te decía, los mercados se pusieron bastante positivos respecto a que Trump fuera el nuevo presidente y eso ha hecho de que las bolsas suban, especialmente en Estados Unidos, en Japón, en la economía más desarrollada, y bajen en la economía emergente, que el dólar se aprecie, el dólar americano, y que todo el resto de las monedas se deprecie, y que las tasas de interés suban en Estados Unidos y eso también ha arrastrado el aumento de las tasas en otros países. Entonces es ese escenario que estamos viendo hoy día en las monedas. Bueno, y con respecto a eso también, eso podría variar, podría ser un punto de inflexión en la reunión que tiene el Banco Central hoy día a la tarde, porque el escenario ya es distinto. Se hablaba, ¿no es cierto?, que ya estaba la inflación bastante acotada, la verdad que casi en el rango meta del Banco Central. Pero ¿qué pasa con un alza del dólar? Eso también le pega. Sabemos que el tipo de cambio puede generar un aspecto inflacionario inherente a lo que significa el alza del dólar y también a los posibles movimientos que puede hacer Trump con respecto a la economía global. ¿Qué crees tú que va a hacer el Banco Central el día de hoy? Bueno, hoy día yo creo que hay poco riesgo de equivocarse. El Banco Central va a mantener la tasa de interés en 3,5% y no va a cambiar el sesgo. Tiene un sesgo neutral, o sea, todavía el Banco Central no ha indicado hacia dónde el próximo movimiento de la tasa de interés lo va a mantener neutral. Y como bien tú decías, antes de Trump el mercado esperaba que la tasa de interés bajara 50 puntos base, o sea, fuera de 3,5% a 3% el próximo año.
Porque la inflación, el último dato de inflación fue 2,8%, acordémonos que la meta del Banco Central es 3%, entonces la inflación ya estaba bajo la meta del Banco Central y el mercado pensaba que se habían acumulado presiones deflacionarias. En septiembre y en octubre la inflación fue menor a la esperada. Cuando tú tienes ese escenario, generalmente es porque hay presiones deflacionarias. Nosotros no hemos estado nunca tan optimistas respecto a bajar tasas de interés porque vemos otros síntomas en la economía. La tasa de desempleo está relativamente baja, no ha seguido subiendo en Chile, con lo cual muestra que no hay tantas holguras de capacidad. Los salarios todavía crecen al 5% y los costos laborales crecen cerca del 6%. Y la inflación de servicios está en 4%, 4,1%. Entonces nosotros todavía vemos riesgo inflacionario. Pero ¿qué es lo que pasó? Que como se apreció el peso chileno, fue de 700 a 650, todos los precios de los productos importados han estado bajando y eso ha hecho que la inflación baje. Pero eso es muy transitorio. Ahora con Trump, con una política fiscal expansiva en Estados Unidos, subiendo tasas de interés en Estados Unidos, lo que va a empezar a pasar y lo que está pasando es que el peso se deprecia y por tanto mucha de esa inflación que cayó ahora se va a devolver. Entonces el Banco Central tiene que mirar los factores más permanentes de inflación y esos todavía no están en un escenario como para bajar tasas. Una tendencia que podría marcarse ya no al próximo año, sino que en el 2018 estaba leyendo algunos análisis que hablan con este escenario que cambió con la llegada de Trump a la Casa Blanca. ¿Podría el Banco Central hacer sus movimientos recién en 2018? ¿Tú crees que tanto así? No, yo creo que proyectar los movimientos de tasa de interés más allá de 2 años es mucho, ¿no? Es mucho, claro. El horizonte en que el Banco Central maneja su política monetaria son 24 meses. Por lo tanto, en ese escenario de 24 meses, como te decía, nosotros no tenemos movimiento de la tasa de interés. Hoy día el mercado tampoco tiene un movimiento de la tasa de interés. O sea, hoy día el escenario que ve el mercado es que la tasa de interés en Chile se va a mantener en niveles de 3,5% por los próximos 2 años. Y eso tiene que ver con que una moneda más devaluada, un peso más devaluado, va a traer de vuelta la inflación y entonces rápidamente vamos a estar de nuevo sobre el 3%. ¿Nos afectaría el diferencial de tasas que se produciría con, por ejemplo, un alza en la tasa en Estados Unidos con respecto a una baja que podríamos hacer nosotros acá? Bueno, es que ese es el riesgo, que si Estados Unidos sube tasa y sube más rápido de lo que estaba proyectado, de hecho ha cambiado mucho la expectativa de aumento de tasa para el próximo año, ya se está hablando de 2 aumentos de tasa y podrían ser 3 incluso. Si Estados Unidos sube tasa, Chile si la mantiene, la moneda se va a depreciar. Pero si además la baja, se va a depreciar mucho más. Y ahí uno podría tener una sobrereacción del tipo de cambio y por lo tanto una mayor presión inflacionaria. Entonces yo creo, y eso es lo que a todos los economistas le han estado haciendo un llamado al Banco Central, que este es el momento en que hay que ser más prudente, hay que esperar un poco cómo se decanta el escenario en Estados Unidos. Hasta ahora lo único que sabemos de Estados Unidos era el programa que tenía Trump. Y sabemos que ahora algo sabemos de algunos funcionarios de gobierno. Exactamente. El jefe de asesores, que es un cargo muy importante y fue un buen nombramiento porque es alguien que viene del Partido Republicano, que tiene experiencia política, pero necesitamos conocer el equipo económico. Y el programa económico, Gonzalo, porque ustedes la verdad que no tienen mayores análisis de lo que es en detalle cada uno de los puntos que incluye. No, tiene como grandes, o sea, 4 grandes áreas: la reducción de impuestos, el tema con la inmigración, el tema con los tratados, son como highlights, así como que titulares, pero bajada no tiene. No, si en algunos casos hay bajada, lo que pasa es que la bajada era respecto a un programa económico en periodo de campaña. Entonces sabíamos que los impuestos, es lo que decía, que los impuestos, por ejemplo, las empresas iban a bajar de 35% a 15%. Iban a bajar los impuestos a las personas, iba a eliminar el impuesto a la herencia, etcétera. Todo ese paquete fiscal significaba un aumento del déficit fiscal de 3%. Como ya tiene un déficit fiscal cercano a 3%, el déficit americano se iría al 6%. Y si Estados Unidos tiene ese déficit, va a tener que emitir mucha deuda, y para poder colocar la deuda en el mercado, las tasas de interés suben. Por eso que las tasas de interés se anticipan. Pero lo que no conocemos es cuánto de lo que se prometió en la campaña que se iba a hacer es lo que realmente se va a hacer. La primera incertidumbre que tenemos que resolver es el equipo económico. Sabemos, igual que en Chile, que cuando uno conoce el equipo económico, más o menos conoce por dónde vienen las cosas. Y lo segundo va a ser qué es lo que realmente va a implementar, de todo lo que ha dicho que él va a implementar. Y ahí depende mucho, ¿no es cierto?, del equipo económico, de los énfasis que coloque y también de las conversaciones que esté teniendo él con los senadores y los representantes del Partido Republicano. Porque él no puede hacer todo lo que él quiere hacer, sino que tiene que hacer lo que el Congreso le va a aprobar. Bueno, pero el Congreso es esencialmente republicano, por ahí tendría un cheque a su favor. Sí, pero tiene que negociar. ¿Sí?
estamos de acuerdo. Tiene que negociar. Pero como tú entonces, mismo dices, cuando aceptó la presidencia, ¿no es cierto? Cuando fue electo presidente, dijiste un discurso bien republicano. Se puso más republicano, es decir, más alineado con lo que es la trayectoria de su partido. Sí, claro, y por eso que el mercado, si uno mira el movimiento de precio del mercado, desde que él fue elegido, han sido positivos. El mercado está apostando a que a él le va a ir bien, a que la economía americana va a andar bien y que eso incluso va a tener una externalidad para el resto del mundo. Y eso se basa en que el Partido Republicano le pondría los límites, de tal manera que, si bien es cierto tiene un programa populista, este no sea excesivamente populista. Pero sabemos cómo son las negociaciones políticas, sabemos cómo se alinean de repente los partidos políticos, y por eso yo creo que tenemos que esperar un poco más para saber dónde estamos parados. Hoy día lo que estamos haciendo los economistas es construyendo escenarios, y tenemos un escenario de un Trump que las cosas salen bien, y tenemos también un escenario de Trump en que las cosas salen mal. Y que las cosas salgan mal significa que básicamente todo esto se traduzca solamente en más inflación y no en mayor crecimiento. Y eso sigue siendo un escenario de riesgo hoy día. Bueno, la que habló en el día de hoy, se estaba esperando la primera charla, conferencia que da la presidenta de la Reserva Federal, una presidenta a la cual Donald Trump dijo que si él iba a ser presidente, ella no iba a ser la elegida. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas cuando él realmente asuma en el puesto el 20 de enero del 2017. Sí. ¿Qué es lo que dijo Janet Yellen? Por supuesto, todos expectantes a lo que pueda hacer la Reserva Federal. Yo creo que ya no en esta reunión de noviembre, sino que ya en la de diciembre. Pues en noviembre hay reunión. No, ya fue la reunión de noviembre. Ya fue a principios, sí, fue a principios de noviembre. Pero no es generalmente pasó desapercibida la reunión. Sí, porque en general es como con la nuestra, más o menos va en los mismos días, un día antes, un día después. Sí, lo que pasa es que el FED hay reuniones, reunión por media, es una reunión con conferencia de prensa, que es una reunión que tiene más exposición pública. Bueno, por eso no supimos. Claro, la intermedia es una reunión que pasa un poco desapercibida. Y justo fue antes de las elecciones, entonces con mayor razón, digamos, no. No, el mercado está esperando la probabilidad de que la tasa de interés aumente en diciembre más de 90%. Bueno, y eso fue un poco en línea también con lo que dijo hoy día Janet Yellen. ¿Qué es lo que dijo? Dijo que la economía de Estados Unidos ha experimentado buenos progresos y un aumento podría ser apropiado relativamente pronto. Es decir, lo dijo. También reconoció el fortalecimiento del dólar en un 3,5%, los precios de los bonos y acciones que han estado a la baja. Y también la expectativa, lo que significa para la economía estadounidense, la expectativa de estas promesas de Donald Trump de bajar los impuestos, mayor infraestructura y también mayores aportes en defensa, lo que harían un aumento de la inflación en ese país. Sí, efectivamente, yo lo encontré menos agresivo de lo que yo habría pensado, digamos. Todavía se deja algunos espacios de que el mercado laboral todavía puede mejorar más en el comunicado. Pero efectivamente, pensemos que Estados Unidos está con una tasa de desempleo 5%, que para todos los efectos prácticos es una tasa de desempleo ya de largo plazo. Ha estado generando mucho empleo en los últimos meses. El último dato que salió de subsidio de desempleo son 235.000, un número realmente bajo, o sea, se están cobrando pocos subsidios de desempleo. Y la inflación, el dato que conocimos hoy día, la inflación aumentó a 1,6%, o sea, está muy cerca ya del límite que se ha puesto el Banco Central, que es 2%, y la inflación subyacente lleva mucho tiempo en torno al 2%. Entonces, todas las condiciones económicas indican que Estados Unidos tiene que subir tasas de interés. Y la discusión ahora ya no va a ser respecto a diciembre, sino que la discusión es respecto a qué pasa el año 2017. Si va a haber 2 aumentos de tasa o 4, porque era la discusión en la cual era la disyuntiva que se tenía. Claro, porque al final si el gobierno hace un programa fiscal muy expansivo, porque cuando tú bajas impuestos aumenta el ingreso de los hogares. Si le bajas el impuesto a los hogares, la gente tiene más ingresos para gastar y gasta más. Si le bajas los impuestos a las empresas, los proyectos son más rentables, invierten más. Entonces generas un aumento de demanda agregada. Y también tiene un programa fiscal expansivo porque tiene un programa de infraestructura. Entonces, si todo ese gasto resulta que la economía no tiene más capacidad de crecimiento, se puede ir a inflación. Y si se va a inflación, el Banco Central va a tener que subir más rápido la tasa de interés. Si las cosas resultan como creen algunos, que en realidad todo ese mayor gasto va a generar más actividad económica porque Estados Unidos tiene más capacidad de crecer, bueno, va a haber menos inflación. ¿Y tú crees que tiene más capacidad de crecer? Yo creo que ya está como en rango estable, ¿o no? Con este desempleo bajo del 5%. Efectivamente. Es una economía desarrollada y sabemos, ¿no es cierto?, que el gap en las economías desarrolladas es mucho menos amplio que las economías en desarrollo. También sabemos, ¿no es cierto?, que los índices de productividad en Estados Unidos son bastante buenos.
Efectivamente, todos los indicadores muestran que no hay tantas holguras de capacidad en Estados Unidos. Lo único que queda es una reserva de trabajadores que no está participando hoy día la fuerza laboral que en algún momento participó. Y eso podría darle un poco más de impulso a la economía. Pero es un riesgo grande, por todos los elementos que tú nombraste, de que una política muy enfocada en aumentar el gasto termine traduciéndose solamente en inflación. Entonces, el próximo año va a ser un año difícil para la Reserva Federal, porque como dices tú, ha sido muy ninguneada primero por Trump, pero Trump no puede cambiar a la presidenta de la Reserva Federal hasta el primer trimestre del 2018. Así que por lo menos tiene un año y un trimestre que convivir, ¿no es cierto?, con Yellen. Y el Banco Central de Estados Unidos en ese sentido es más independiente, entonces no puede cambiarlo el presidente. Mira, si convivió o tuvo esa reunión con Barack Obama, que la verdad que después yo no entendía la reunión que sostuvieron antes en el Salón Oval, de verdad que era como de película, porque obviamente que se dijeron de todo, y Barack Obama, presidente de Estados Unidos, le dijo de todo a Donald Trump. Fue realmente insólito. Sí, pero lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que al final es un abogado con un empresario, los dos están acostumbrados a que hay que separar los planos y que en algún momento se compite y en otro momento hay que trabajar juntos, y eso demuestra que es un país, ¿no es cierto?, que es maduro políticamente, digamos. Y lo mismo creo yo que va a pasar con la presidenta de la Reserva Federal. Yo creo que el trato que va a tener el presidente Trump con la presidenta de la Reserva Federal va a ser muy distinto ahora que fue elegido presidente. Lo que sí es que es poco probable que la vaya a renovar el mandato, porque obviamente él va a elegir a alguien más cercano. Stanley Fischer se habla. Bueno, Stanley Fischer yo creo que probablemente va a ser un poco tarde para él, cuando le llegue ese mandato, digamos, porque ya tiene sus años Stanley Fischer. Y probablemente va a ser alguien más cercano al Partido Republicano, creo yo, el nuevo presidente. Pero falta mucho, eso va a ser el 2018. Pobre Stanley Fischer, lo mandaste para la casa de inmediato. Ya son las 2:18. Estamos conversando aquí con Gonzalo Sangüesa, economista y socio de Econsul. Hacemos una pausa y nos faltan algunos datos de Estados Unidos, el IPC y la producción industrial, y después nos volvemos de lleno a las cifras locales. En BCI Asset Management, nuestra precisión y agilidad nos convierten en un experto. Por eso nos enorgullece haber recibido 5 primeros lugares a la mejor rentabilidad ajustada por riesgo en los premios Salmón APB 2016. Ya volvemos. La precisión hace del oso pardo un experto en la pesca de salmones. En BCI Asset Management, nuestra precisión y agilidad también nos convierte en un experto. Por eso estamos orgullosos de los 5 primeros lugares a la mejor rentabilidad ajustada por riesgo en los premios Salmón APB 2016. BCI Asset Management, expertos en inversiones en APB. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premio Salmón APB, instancia impulsada por LBA Índices y Diario Financiero. Los 5 fondos mutuos BCI fueron galardonados luego de ubicarse entre los de mejor rendimiento ajustado por riesgo en sus categorías y serie APB con cierre al 30 de junio de 2016. Para más información visite www.bci.cl/inversiones. 2:19. Seguimos haciendo esta mirada financiera junto a Gonzalo Sangüesa, economista y socio de Econsul, este jueves 17 de noviembre de 2016. Hay algunos datos que todavía tenemos que tocar, Gonzalo, sobre Estados Unidos. Tiene que ver con el IPC, que fue un aumento de un 0,4% en el mes de octubre, y también la producción industrial y manufacturera de octubre, que decepcionaron al mercado. Fíjate, anotando que es un sector que aún no se recupera del todo. Bueno, en materia de inflación, yo miro la inflación anual y en 12 meses la inflación está creciendo 1,6%. Y como te decía antes, la meta del Banco Central es 2%. Entonces la inflación ha ido de niveles muy bajos, menos de 1%, subiendo todo el año, ya está en 1,6%, se está acercando a la meta del Banco Central. Y desde ese punto de vista, esa es una razón más para que el Banco Central de Estados Unidos suba la tasa de interés en la reunión de mediados de diciembre. Ahora, el dato del sector manufacturero es muy interesante, porque la apreciación del dólar, que el dólar sea una moneda más valorizada a nivel mundial, hace que Estados Unidos sea menos competitivo a nivel industrial. Y por lo tanto, esta fortaleza del dólar tiene como contrapartida que el sector exportador estadounidense, manufacturero principalmente, se hace menos competitivo,
y que el que compite con importaciones también se haga menos competitivo. Bueno, si hacemos una similitud, Gonzalo, por ejemplo, con lo que pasa en Gran Bretaña. ¿Qué pasó? Se debilitó la libra y Inglaterra se hizo más competitivo. Y eso un poco ha suavizado el efecto que ha tenido el Brexit en la economía de esa zona. Claro, entonces esta va a ser una preocupación para el Banco Central de Estados Unidos, que si sube demasiado rápido la tasa de interés, el crecimiento se le puede venir abajo por el efecto que tiene sobre el comercio exterior. Por eso digo que el próximo año va a ser un año muy complejo para el Banco Central de Estados Unidos, porque va a tener que estar viendo por un lado las presiones de gasto y por otro lado el efecto que tiene un dólar más fuerte en el mundo en su sector industrial. Y sabemos que Trump, de las cosas que ha prometido, es que se va a preocupar de los trabajadores del sector industrial, del sector manufacturero de Estados Unidos. Pero hasta ahora, el que él haya sido elegido indirectamente lo está perjudicando porque resultó en una valorización más fuerte del dólar. Claro, y él esencialmente quiere aumentar los sueldos de esos trabajadores en industrias, la verdad, que no van de la mano con el desarrollo que está teniendo la industrialización. Ahora cada vez hay una mayor automatización de los procesos y obviamente que la economía se va hacia el mundo digital más que hacia el mundo industrial. Claro, y cuando una economía como Estados Unidos, con el nivel de innovación, con el capital humano que tiene, lo que está desarrollando siempre son las industrias de punta, donde, como tú bien decías, la robótica juega un rol muy importante y por lo tanto, aunque el sector industrial crece, no genera empleo. Y las industrias que son más básicas se las van dejando los países en desarrollo. Por ejemplo, todo el sector industrial de China y de México son cosas que antes se hacían en Estados Unidos y hoy día no se hacen. Trump ha prometido que esas cosas se van a volver a hacer en Estados Unidos. La verdad es que se ve bastante difícil. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahí de nuevo el discurso republicano de lo que sería bueno o no bueno para el país. Y ahí hay un riesgo muy grande, y es que para tratar de resolver ese problema, uno puede usar la política comercial. Uno puede colocar aranceles para hacer más caras las importaciones y hacer más competitivo el sector doméstico. Él ha prometido que va a colocar aranceles a las importaciones de China. Sí, 45% había dicho. Y de México 35%. Y si eso ocurre, nosotros tenemos un riesgo de una guerra comercial en el mundo. Y eso para mí es el principal riesgo que tiene el escenario de Trump en la presidencia. De que para resolver en el corto plazo un problema, vaya por el camino de colocar aranceles. Obviamente los chinos van a reaccionar colocando aranceles y todo el mundo en el corto plazo podemos estar en ese escenario de estar protegiendo nuestros mercados. Es decir, un revés a la globalización con medidas proteccionistas como las que ha promovido Donald Trump en su campaña. Sí, pues los periodos en que el mundo ha hecho eso son periodos en que el mundo crece menos y en el fondo las economías emergentes se ven muy afectadas porque Chile es un país pequeño que necesita los mercados internacionales abiertos. Fíjate que hay una cifra bien interesante que no la tengo exactamente en mi cabeza, pero que tiene que ver con la tendencia. Tú hablaste del crecimiento y que el crecimiento, por ejemplo, las cifras de comercio mundial duplican el crecimiento, es decir, a mayor aumento de las cifras de comercio aumenta el crecimiento. Claro, lo que hemos visto en los últimos 20, 30 años es que el comercio ha sido una fuerza de crecimiento de la economía mundial y ha sido una fuerza de creación de riqueza. Y eso está muy estudiado, no hay discusión. Lo que ha pasado, y por eso es que se ha generado este movimiento antiglobalización, es que algunos sectores de la economía se quedan rezagados y no se suben a este carro. Y eso es lo que pasó con todo el sector industrial en Estados Unidos, que hay una parte que se ha visto muy afectada, que eran las industrias más tradicionales, y por eso es que hay gobiernos populistas como Trump que apelan a ese sentimiento y consiguen los votos para ser elegidos. En Europa está pasando algo parecido. De hecho, el mismo Brexit, nadie esperaba que se ganara el Brexit, pero al final había un grupo de la población que lo único que quería era no seguir compitiendo con el resto de Europa y quería aislar a Inglaterra. Exactamente. Entonces, eso es un riesgo y con Trump se puede exacerbar ese riesgo. Y hay otro riesgo, Italia, 4 de diciembre, vamos a ver qué pasa también. Eso podría ser, ¿cómo se llama? Ahora le dicen Ital Brexit. Bueno, no es eso porque no están... No es exactamente eso en discusión, pero por algo se habla de Ital Brexit. No, se habla de Ital Brexit porque Matteo Renzi ha dicho que si pierde el plebiscito, este es un plebiscito que básicamente cambia un poco la forma de gobernar en Italia para hacerlo más eficiente, más estable. Darle mayor poder al gobierno central más que al Parlamento. Había mucho acuerdo en el Parlamento, había casi 2/3 de acuerdo en el Parlamento para aprobar estas leyes, pero el quórum era más alto y por eso hubo que ir a plebiscito. Pero el mundo político estaba de acuerdo que esto era bueno para Italia. El problema es que le están preguntando a la gente y la gente está votando que no. Y Matteo Renzi ha dicho que si el voto es no, él se va a retirar. La buena noticia es que todas las encuestas dicen que gana el no. Entonces, como se ha dado hasta ahora, lo más probable es que gane el sí.
Y ahí, digamos, entonces en Italia no tendríamos tanto riesgo. Estamos en el mundo al revés, nos venimos a nuestro país mejor porque estamos viendo aquí en televisión, la verdad que lo que está pasando en este minuto tiene que ver con protestas que se están desarrollando en el centro de Santiago a raíz, ¿no es cierto?, de los funcionarios públicos, a raíz del acuerdo de este reajuste de un 3,2%. Incluso estaba leyendo anteriormente, bueno, ahí las imágenes son bastante complicadas, a las personas que están en el centro de Santiago, que por ejemplo habían tenido la manifestación de los funcionarios públicos, obligaron a cerrar las puertas de la Moneda. La verdad es que esto yo no lo entiendo. Uno cuando analiza los sueldos que se pagan en el sector público, comparando por distintos estratos, profesionales, no profesionales, controlando por antigüedad, por profesión, por sexo, en todos los estudios muestran que los empleados del sector público son mejor remunerados significativamente, 20, 30% Exacto. más que en el sector privado. Y esto ocurre porque ellos no solamente renegocian una vez al año en este reajuste, sino que además ellos cada cierto tiempo hacen paros y consiguen aumentos adicionales. Entonces hay sectores como el registro civil que a veces han tenido hasta 3 aumentos de remuneraciones en el año. Y está pasando, yo hice un solo cálculo, hace 10 años atrás, de todo el Producto Interno Bruto, los empleados del sector público se llevaban el 3,5%. Hoy día se llevan el 4,5%. O sea, en 10 años el Producto Interno ha crecido, pero ellos se llevan un punto más, o sea, se están llevando 4,5% del producto en sueldos y salarios. Por lo tanto, esto era algo que alguien tenía que ponerle un parelé. Ha sido el ministro Valdés, ha sido la presidenta Bachelet, y bueno, le está costando, esto tiene un costo político, obviamente, pero si esto no se para, no se va a poder cumplir con las promesas de educación, de salud y de pensiones, que son otros sectores de la sociedad que también requieren recursos fiscales y que compiten con los recursos que están pidiendo los trabajadores del sector público. Incluso, por ejemplo, yo estaba escuchando las declaraciones de un parlamentario socialista, que no recuerdo bien el nombre, pero hablaba precisamente de que la plata, o sea, el Estado no tiene dinero a destajo, tiene recursos limitados y, por ejemplo, cosas tan importantes como hemos visto lo que está pasando con el Sename, no había recursos para aumentar el presupuesto que tenía esta institución súper importante y que ha tenido problemas, y lo hemos visto, tremendo a nivel nacional. Mira, cuando se presentó el presupuesto para el 2017, que es el que se está discutiendo ahora en el Parlamento, también se entrega la proyección para el 2018, 19 y 20. Y lo que muestra esa proyección es que faltan recursos esos 3 años. O sea, hoy día sabemos que con los compromisos de gasto que se tomaron hacia adelante, no alcanzan los recursos fiscales. Entonces, hoy día ya tenemos un problema. Si seguimos aumentando el gasto en remuneraciones del sector público, la crisis va a ser aún mayor. No, y el problema es que Chile va a tener que salir a endeudarse, porque la verdad que vimos que la reforma tributaria no le generó tantos ingresos como había presupuestado. Si se decía que la reforma de la educación se pagaba con la reforma tributaria, ¿te acuerdas? Ese fue los argumentos que se hablaban hace algunos años atrás. Y ahí está un poco la disyuntiva. Sabemos, ¿no es cierto?, que cada punto de crecimiento del país le genera, ¿cuánto? 900 millones de dólares. ¿Sí? Sí, mira, cuando se hizo la reforma tributaria eran 3 puntos del PIB el aumento, 1 punto era para ahorro del gobierno y 2 se iban a gastar. Del ahorro nos olvidamos y, como te digo, no alcanza, primero no hay gratuidad universal, como se había prometido, y en segundo lugar, lo que ya está prometido todavía no alcanza los recursos. Entonces, no es voluntad del gobierno dar o no más recursos al sector público. Probablemente la motivación política, ¿no es cierto?, sería darle más recursos. Lo que pasa es que no hay recursos. Y eso le ha costado mucho al sector público entender que ellos no son los más desfavorecidos del país, que ellos reciben remuneraciones mayores a las que recibe el sector privado y que hay muchas otras necesidades que necesitan esos recursos. Complejo el panorama, viste que nos faltó programa, ya son las 2:30, nos tenemos que despedir. Gonzalo, gracias por haberme acompañado en el día de hoy. No, gracias a ti por invitarme. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita, nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.